Hola Tauro, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Tauro, vamos a ver qué mensaje hay para vosotros, para vosotras, para esta semana que va del 8 al 15, al 14, del 8 al 14 de mayo de 2023. Vamos a sacar también un arcano mayor que os vaya a poder ayudar, favorecer a lo largo de esta semana. Y recordaros que tenéis las lecturas mensuales preparadas, listas en el canal para poder ver también diferentes ámbitos de la vida. Os hablan de reparar puentes y os hablan de... es una semana de sanación y de reparar puentes, de reparar relaciones, de reparar algo que se había roto, que estaba quebrado, donde había ese conflicto. Puede ser para con vosotros también en ese aspecto de perdonaros y reconciliaros con vosotros mismos ante las decisiones que pudisteis haber tomado, siento, en un pasado y que todavía no hayáis soltado como esa pesada carga. Para que os abráis con esta carta de la soñadora, es la carta del loco, a ese nuevo comienzo. Te dicen concéntrese en su verdadero objetivo, comience una nueva aventura y confíe en sí mismo. Es una semana, lo siento con este aspecto del puente, también de transición, de ya soltar toda esa pesada carga que han supuesto personas o situaciones o emociones y sentimientos que se han creado en vosotros. Siento mucho este aspecto como de reproches, de arrepentimiento, de culpa para con vosotros mismos ante las decisiones que hayáis tomado en situaciones que se hayan podido dar en el pasado y que no termináis de soltar o de sanar o integrar la enseñanza y aprendizaje que esa situación o persona venía a traer en vuestra vida y os están pidiendo que ya es tiempo, Tauro. Es tiempo de soltar todo eso, de integrarlo, de reconciliaros, de perdonaros a vosotros mismos, a la situación, a las personas implicadas incluso en esas situaciones, para que podáis ahora sí comenzar esa nueva etapa, esa nueva aventura en vuestra vida, ese nuevo camino enfocándoos en conseguir nuevos objetivos, nuevas experiencias, nuevas vivencias, obtener más sabiduría. Así que sí que es una semana de tránsito, digámoslo así, en ese puente. Hay que atravesar también, hacer frente a esas emociones que son las que estoy sintiendo que nos dejan de alguna forma sentiros plenos o sentiros realizados o sentiros bien con vosotros mismos. Es como estar en esa dualidad, en esa separación entre el pasado y el presente, entre por un momento siento que sí, esto se queda atrás y comienzo algo nuevo, pero luego cuando empiezo a avanzar y dar esos pasos hacia adelante en lo nuevo me doy cuenta o siento que todavía siento ese arrepentimiento, esa culpa, ese reproche, ese sentimiento de traición, ese dolor, esa herida que no está sanada. Y es lo que se te está pidiendo ya esta semana, como mirar, además mirar la carta que se ha girado, como es como... A ver, no quiero decir como tiempo límite, es como ya es el momento, ya sí o sí hay que remendar todos esos puentes, hay que remendar todas esas situaciones para liberaros de toda esa pesada carga que suponen, para que os podáis abrir a lo nuevo. Este as de oros es ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad, el dejar ese pasado atrás y empezar a materializar la vida que habéis querido desde hace tantísimo tiempo. Pero para empezar lo nuevo hay que soltar la carga de lo viejo, de lo antiguo o de lo que ya ha sido y ha sido tal y como tenía que ser. También es en la aceptación de cómo se han dado las cosas o se han vivido las situaciones en un pasado, porque eso también conllevaba un proceso de aprendizaje y de enseñanza para ti y para las personas implicadas. Así que de nada sirve seguir ahí con el látigo en esa flagelación de por qué lo hice así y por qué no lo vi con mayor claridad y por qué me desgasté tanto, porque siento mucho como, ¿veis? Esta lucha, este conflicto lo siento para con vosotros de forma interna primero, pero que luego ese conflicto lo podéis manifestar y llevar para con el exterior, para con las personas que puedan estar en vuestro entorno. Así que Tauro,
sanar esas heridas y pasar a otra cosa, dejando ese pasado atrás, pero haciendo las paces, siento. En ese remendar esos puentes, siento, es haciendo esas paces, reconciliándoos para con vosotros y con las personas que puedan estar implicadas en cualquier situación esta semana también, o de situaciones que se vengan del pasado, porque es una llamada muy grande a ya el pasado está, venía a traer un aprendizaje, una enseñanza, lo integramos, lo dejamos, no es olvidarlo tampoco, es aprender de lo que nos han llevado esas decisiones o actuaciones del pasado y continuamos. De verdad, liberar y continuar es lo que os están pidiendo mucho. Mirar, es el 6 de oros, es encontrar ese equilibrio, ese balance en cualquier ámbito de vuestra vida, y para encontrar ese balance, ese equilibrio entre también lo que dais y lo que estáis recibiendo. Esa situación que se ha podido vivir, en la que sentís todavía como esa carga emocional que no sé, o vivir, o que os sintáis como viviendo en ese conflicto, venía a traer un aprendizaje y enseñanza de que encontraseis ese justo balance, ese equilibrio en vuestra vida, pero al punto de daros también vuestro valor. Para algunos puede ser que os hayáis como ido en el extremo a querer ayudar a otras personas al punto de no respetar vuestras propias necesidades en ese momento, y que hoy, ya a momento pasado, os deis cuenta, os estéis reprochando, porque ahí siento mucho ese aspecto de las culpas, de haber podido hacer las cosas de una forma diferente para no terminar tan mal parado, digámoslo así, en esa situación. Pero esa situación también venía a mostrarte que por qué estás dando más, por qué te centras en todo para los demás y no te ocupas de ti, o no te prestas tú la atención debida, o por qué no has puesto los límites necesarios en ese momento, o a esa persona que te ha llevado a esta situación actual. Ahí es donde hay que sanar todas esas heridas que pueden venir en esa parte de falta de autoestima, falta de valoración, en esa infravaloración, en ese no darte tú ese valor, y esa persona o situación venía a mostrártelo para que hoy puedas encontrar ese justo equilibrio en la forma en cómo te puedes estar también relacionando para con los demás. Es verlo desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. Además, con esa claridad mental, siendo honesto, fiel y sincero contigo, en el punto de reconocer qué es lo que te llevaba a ayudar a los demás, o a actuar o a decidir de la forma en cómo lo hiciste en ese pasado, que hoy se te está pidiendo que ya puedas sanar esa gran herida para darte la oportunidad de un nuevo comienzo ahora sí alineado con esa tu verdad. Y te va a favorecer el que tomes determinadas decisiones esta semana, Tauro, de forma, además lo siento, bastante drástica, al punto de que sean lo beneficioso para ti. Pueden ser decisiones que sean dolorosas, y quizá incluso el aceptar la parte de responsabilidad que tú has tenido en esas situaciones, pero no al punto de seguir castigándote por ello. Llegar a esa verdad, llegar a esa revelación, a esa claridad de la situación, para ahora poderlo cortar, liberar y continuar. El desafío y el reto siento que es ver más posibilidades, no quedarnos quizá ahí en el aspecto de y lo que me hizo, y lo que me dijo, y cómo sucedió, y lo que permití, y lo que yo he hecho por esa persona, o en esa situación con lo que yo me he desgastado y con todo lo que yo he dado. Ver otras posibilidades, otro enfoque. Y además lo siento mucho en el punto de ya es momento de moverse de esa situación, o de ese estado, o de esas emociones, para empezar a pasar a otra cosa, para empezar a abriros ese nuevo camino, a esas nuevas oportunidades, a situaciones nuevas, movimientos nuevos, que es a los que se os están llamando en realidad. Para algunos puede ser también viajes, desplazamientos, mudanzas, el poderos dirigir a otros lugares también. Hacia lo que os estáis dirigiendo, mirar qué curioso, como Aries, hacia ese 3 de copas, hacia ese resultado positivo, a esa comunicación, a ese entendimiento, a realmente ese momento de celebración y de logro por ese trabajo que se ha hecho anteriormente. Siento este aspecto también de comunión contigo y con los demás. Se va a llegar a ese perdón, a esa reconciliación, a ese poder mantener esa conversación y exponer cuál era tu punto de vista, escuchar cuál era el punto de vista de la otra persona, para poder llegar a ese equilibrio, a ese balance. Pero siento que es una semana muy productiva
si realmente os comprometéis con ese aspecto de sanar. Es el consejo del sumo sacerdote, llegar a esa tu verdad, llegar a esa reconciliación, a ese perdón, a esa sanación, a haber entendido cuál era el aprendizaje y la enseñanza de esta situación que has vivido o el papel que tenía esa persona en tu vida también, para que puedas de alguna forma reconocer o ver, más que reconocer, es como comprender la situación quizá desde ese enfoque más espiritual y no tanto desde el material de cómo se dieron las cosas. Es ir un poquito más en profundidad de qué es lo que la situación o las personas implicadas venían a mostrarte en realidad. Porque lo que no estáis viendo es el 5 de pentagramas, esa infravaloración, esa falta de autoestima, esa falta de valor que os estuvieseis dando a vosotros, ese sentimiento de sentiros como abandonados, como incomprendidos, como con falta de ayuda por parte de todo el mundo, pero porque no sentíais esa valoración para con vosotros mismos. Es lo que os he dicho al principio, es entender qué es lo que esa persona que me estafó o que me engañó o que me traicionó venía realmente a mostrarme, para que puedas ya sanar esa herida y ahora sí abrirte a ese nuevo comienzo, incluso que aprendiendo de esa situación o experiencia que tú has vivido puedas también ayudar a otras personas que se puedan encontrar en las mismas situaciones. Así que es ese sentimiento de carencia, de infravaloración o de falta de valor que te hubieses dado a ti o de verte tú capaz de determinadas cosas, lo que te había hecho acceder a no poner determinados límites a determinadas personas o a actuar de la forma en como actuaste en ese pasado. Así que es momento de cortar con todos esos reproches, esos arrepentimientos y ahora sí darte la oportunidad con esa carta de la soñadora de comenzar de nuevo. Como pensamiento de poder te dicen: abro puertas nuevas a la vida. Me regocijo con lo que tengo y sé que constantemente se abren ante mí experiencias nuevas. Acojo todo lo nuevo con los brazos abiertos, confío en que la vida es maravillosa y siento aquí este aspecto como cada piedrecita, cada experiencia, cada situación y vivencia de tu vida es lo que va construyendo esas bases sólidas y en quien tú eres también y en quien te estás convirtiendo. Entonces es como Tauro, intenta ver desde ese prisma más espiritual la situación que hayas podido vivir o por la que todavía estés atravesando, en el punto de que todas esas situaciones, por más dolorosas o porque las juzgues de más negativas, también venían a traer un gran aprendizaje y crear esa base sólida en ti hoy y crear quien tú eres hoy en este momento presente, en este momento actual, y entender que las sucesivas experiencias y aventuras y situaciones y personas que puedan estar en tu vida o que puedas vivir van a ir formando quien tú eres, a esa tu persona, esa tu experiencia. Y siento que aquí hay situaciones en las que no os disteis ese vuestro valor y por eso se dieron las situaciones de esa determinada manera. Situaciones que puedan estar viniendo a lo mejor comunicaciones también o noticias o mensajes sobre situaciones o resultados de decisiones que se tomaron en un pasado o actuaciones que se tomaron en un pasado que hoy te están pidiendo que puedas hacer frente a ellas y veas con claridad qué es lo que te llevó a ese resultado para que ahora puedas enmendarlo, puedas de alguna forma modificarlo y, habiéndolo comprendido y entendido, llegar a ese mejor resultado en las futuras decisiones que vayas a estar tomando. Así que Tauro, esta ha sido vuestra lectura para esta semana. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado, pero sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Tauro, y feliz semana.